Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El próximo domingo, o sea, este domingo, concluye la Jornada Nacional de Sana Distancia y a partir del próximo lunes se prevé el regreso a diversas actividades, pero no en todo el país. Por ejemplo, en la Ciudad de México se prevé que el semáforo siga en rojo, al menos hasta el próximo 15 de junio. Debe haber un regreso homologado o cada entidad debe ser libre de reactivar de manera autónoma, digamos, este semáforo. Este ha sido otro punto de debate entre algunos miembros del gobierno federal y las y los gobernadores. Veamos el contexto. Aunque este domingo termina la Jornada Nacional de Sana Distancia, la Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México continúan en semáforo rojo. La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que se está trabajando con el gobierno federal para que los semáforos de cada entidad concuerden con el federal. Los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores acordaron con la Federación que la Secretaría de Salud informará primero a las autoridades estatales para que no haya discrepancia al informar a la ciudadanía. El semáforo federal con 4 colores, fue presentado como parte del plan de regreso a la nueva normalidad el pasado 13 de mayo. Esta semana, autoridades federales señalaron que el regreso a actividades económicas y sociales no podía basarse en los semáforos locales, pues generaría descoordinación. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que cada martes la Secretaría de Salud presentará a las entidades el semáforo epidemiológico para definir qué actividades podrán realizarse. De martes a jueves, las autoridades estatales podrán complementar la información y los viernes se presentará públicamente para entrar en vigor el siguiente lunes. Según el plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México, la reactivación de actividades estará basada en un semáforo epidemiológico diario que dependerá de la tendencia y ocupación hospitalaria que se registre. Se estima que se mantenga el semáforo en rojo al menos hasta el próximo 15 de junio. Punto y contrapunto. Bueno, tercer y último tema a tocar esta noche. Martín, empezamos contigo, que estás, por cierto, en Durango, ya lo hemos platicado varias veces, y en efecto hay esta disputa entre algunos gobernadores, sobre todo algunos gobernadores de oposición, principalmente el de Jalisco, que están diciendo, a ver, espérense tantito, este semáforo, nosotros tenemos mejor el radar, tenemos mejor puesto, digamos, la atención en las necesidades de cada municipio y demás. ¿Cómo lo ves tú? ¿Debe ser un semáforo federal? ¿Debes más bien confiarse en lo que las propias autoridades locales están viendo en sus municipios? Hay, por cierto, un estudio que acaba de sacar la UNAM que dice que el pico de contagio por la COVID-19 será el próximo 27 de junio. ¿Es demasiado rápido entonces regresar a esta nueva normalidad o no? ¿Cómo lo ves? Híjole, lo de la nueva normalidad ya no sé, he oído tantos picos que ya no entiendo nada, pero del otro sí sé un poquito y lo he dicho desde Sí, por eso pasé contigo. Sí, o sea, yo creo que el que tiene la batuta es el gobierno federal. La rectoría en materia de salud en casos de emergencia es del gobierno federal. El problema sigue siendo la ambigüedad. ¿Qué pasó? El día que se da a conocer el plan para el regreso a la nueva normalidad, dan a conocer el semáforo, uno sin criterios objetivos de cómo iban a cambiar las luces. Al día siguiente se publica en el Diario Oficial de la Federación y sí se dice que se coordinarán ahí en el diario, que es el documento oficial, coordinarán con las regiones para implementar esto. Esto da un margen, obviamente, de acción a todos los estados. Y de hecho aquí en el programa hablamos, por ejemplo, y dijimos que estaba muy bien lo que implementó la Ciudad de México, porque tiene parámetros objetivos que te dicen, no, por ejemplo, vamos a cambiar de luz si aumentan o bajan los números de contagio o no tenemos suficientes camas, ¿no? Esos son como los dos puntos en los que se va a fijar la Ciudad de México. Entonces, en este momento yo creo que aquí sí es un pleito político que están tomando algunos, o a ventaja política que están tomando algunos gobernadores, diciendo, no, yo voy a hacer lo que yo quiera porque yo protejo a los jaliscienses, o a los duranguenses, o a los del Estado de México, etcétera, cuando realmente lo que el gobierno federal le está diciendo es vamos a coordinarnos. Así está expuesto en el diario oficial y en este momento creo que esa regla pues, no es tan ambigua. Lo ambiguo es cómo lo va a hacer el gobierno federal para coordinarse. Creo que debió dar unas reglas un poco más objetivas, pero esto es lo más claro que he visto durante toda la pandemia por parte del gobierno federal y en coordinación con las entidades federativas. Sí. Alejandro, ¿cómo lo ves?
Hay que distinguir dos cosas, la rebatinga política y la coordinación que se da en el Consejo de Salubridad, porque efectivamente los gobernadores también son autoridades sanitarias en sus territorios y tienen facultades y propósitos concurrentes con la federación. La otra parte es el uso como bandera electoral del COVID-19 como una catapulta, un lanzamiento a una campaña presidencial por parte de cierto gobernador, que además hay que decir que además de proponer la compra masiva de pruebas rápidas que tienen la misma precisión que un volado, águila o sol, pues no es de los estados que no han logrado reducir realmente la movilidad, según lo puedes constatar en las mediciones de Apple, ¿no? Que están disponibles a todos, y los invito a buscar Apple COVID Mobility y pueden ver ciudad por ciudad y estado por estado cómo han funcionado las medidas de reducción del tráfico y de la movilidad pública. Y eso es a lo que voy. Yo creo que sí tiene que haber un semáforo nacional y criterios mínimos, ese yo creo que es el sentido, criterios mínimos de homologación en todo el territorio. Es decir, establecer un piso del cual hacia abajo no se pueden relajar las medidas. Si los estados consideran que tienen que volverse más estrictos, en eso no habría ningún problema, pero que no bajen de un piso mínimo de control sanitario. Y tampoco me gustaría ir más lejos en este análisis, porque mañana en la mañanera es cuando se va a anunciar este nuevo plan. Entiendo que han atendido algunas inconformidades y algunas solicitudes por parte de los estados, entonces yo más bien preferiría esperarme a mañana. Y ver, porque, por ejemplo, Jesús Ramírez hoy en su Twitter planteaba ya semáforos regionalizados, a ver en qué consiste eso. Mejor pronóstico reservado. A ver, ¿y ya cómo es que mañana debería ya regresar el presidente a sus giras el próximo lunes, como se había anunciado por ahí? Pues depende del semáforo. Si el estado al que se mueve está en verde, sí, no le vería ningún problema. Y siempre manteniendo las medidas de sana distancia. Veloz, ¿cómo lo ves? ¿Estamos listos para regresar a esta nueva normalidad? ¿Los semáforos deben ser regionales? ¿Debe ser el federal? ¿Cómo lo ves? Es muy claro que el curso de la epidemia es el que marca los parámetros de movilidad y el que marca los parámetros de cómo se van a ir abriendo las ciudades, y eso es lo que hay que esperar. Hasta ahora, hace 2 días, anunciaba la jefa de gobierno que ya existe 75% de disponibilidad de camas, 71.5% de disponibilidad de camas en los espacios, ¿no? En la atención hospitalaria, que me parece que eso es lo que marcó, digamos, esta línea de estabilidad que hasta ahora se mantiene en la Ciudad de México. Pero que por más que nos digan, bueno, hoy sí, y luego la gente se enoja y diga, ay, como hoy sí, pero me mintieron, me dijeron que iba a ser hoy y resultó que no, que va a ser en 2 días. Lo que hay que entender es eso, es que la epidemia es quien está marcando el paso, que no se trata de la voluntad del gobierno de los estados ni de las ciudades de abrir y ya, simplemente. Lo otro que creo es que si no le damos calma a esperar y a estar siguiendo los números, como decíamos, el tema del semáforo se va a estar fluctuando, sí, un día está en verde, otro día está en rojo, otro día está en amarillo, otro día está en verde, hay que esperar. Si estamos viendo esto como una cosa de instrucciones específicas, vamos a fallar, y vamos a fallar como están fallando los gobernadores, que no están haciendo caso a las instrucciones federales, como lo está haciendo Chihuahua, como lo está haciendo Michoacán, como lo está haciendo Jalisco. Ese es el problema. Tenemos que esperar y tenemos que seguir las indicaciones. Es la pandemia la que está marcando la movilidad que se espera en las ciudades próximamente, y la apertura de la futura o posible apertura en los estados. Claro. Y por último, Villagrán, ¿estás tranquila con este regreso a la nueva normalidad o no? ¿Cómo lo ves también diferenciado por estados o por entidades? Fíjate que estoy de acuerdo con lo que la secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero, mencionó, porque ella fue la que planteó la posibilidad de que sean las entidades las que decidan su semáforo de regreso. Yo no entiendo en qué se basan en decir que aquellas entidades que no están siguiendo las instrucciones van más mal, porque Gatell ha señalado en muchísimas conferencias de las 7 de la noche que la máxima autoridad sanitaria en cada estado es el gobernador de ese estado. Gatell ha autorizado en las conferencias que sean ellos los que determinen la propia materia médica en sus propios estados. Gatell lo ha dicho en esas palabras. Entonces, no solo, han sido gobernadores los que han señalado que ellos quieren llevar su propio ritmo, no solo el de Jalisco, Oaxaca también, Baja California, Puebla, son algunos de los ejemplos de entidades que han dicho, yo tengo otros datos y yo quiero decidir
seguir de acuerdo a los datos que de manera estatal estoy recabando porque siento que es información más fidedigna. Respecto, a ver, estoy hablando del semáforo de regreso a la nueva normalidad. Yo creo que cada entidad sí puede determinarlo. ¿Por qué? Porque cada estado entró a la enfermedad, a la COVID, en un momento distinto. No solo la semana pasada nos estaban presentando los municipios de La Esperanza, cuando en Oaxaca a los 2 días se empezaron a presentar apenas casos de COVID. La situación en Oaxaca, que arrancó hace una semana con una diferencia de 2 meses de lo que arrancó la Ciudad de México, es muy distinta. Entonces, el gobernador de Oaxaca tiene todo el derecho a marcar su propio semáforo de regreso a la nueva normalidad, muy diferente a lo que la jefa de gobierno, a lo que los gobernadores de otros estados. Entonces, muy bien por la secretaria de Gobernación. Espero que le den esta libertad a los gobernadores y de cualquier manera muchos gobernadores lo van a hacer y qué bueno porque están pensando en el bienestar de sus ciudadanos de acuerdo a los datos. No es una voluntad política y no es como que la enfermedad se gobierne sola. Lo están haciendo con los datos que sus propios institutos de salud estatales están obteniendo. Entonces, o sea, a mí sí me brinca mucho porque muchos capitalinos empezaron a salir a las calles desde hace una semana porque presentaron estas medidas cuando la jefa de gobierno, que es la rectora de esta entidad, no había presentado este semáforo que va a ir desfasado por lo menos 15 días, un mes o en algunas actividades hasta 2 meses. Bien. Así. Ahora, ¿debería el presidente regresar o no a sus giras, retomarlas el próximo lunes? ¿Coincides con sí. Alejandro? Mira, el presidente lleva 3 mañaneras más o menos diciendo que le urge ir a dar el banderazo de salida para el Tren Maya. No es una actividad prioritaria. Ya nos quedó claro que no lo va a cancelar, que bueno, se van a hacer empleos, nos vamos a acabar con el jaguar, bla, bla, bla. Esto va porque va, ¿no? No es prioritario que el presidente ahorita se exponga y exponga a otros para dar el banderazo de salida. El banderazo de salida bien lo puede dar en un mes, aunque las obras vayan avanzando. Okay. El presidente tendría que ser el principal ejemplo y quedarse en el Palacio Nacional dando mañaneras hasta el 1 de junio. Más tiempo, quedándose hasta el 15 en casa. De junio. Sí, a ver, Alejandro, te veo con ganas de contestar. Y también a Martín. No, está bien. Yo insisto, hay que también pensar en la agenda económica, que es fundamental, así como... y el Tren Maya va a generar 80,000 empleos en lo que resta del año, entonces es importantísimo dar el banderazo y también un liderazgo que esté diciendo, pues tenemos que salir adelante de esto y son actos simbólicos que pueden tener mucho poder. Y por último, Martín tenía la mano levantada también. Bueno, a tu pregunta de que si el presidente debe salir es un contundente no, por su salud y por la de todos los demás. Pero aparte, bueno, nada más de lo que decía Ana, pues López-Gatell puede decir lo que quiera, de que las autoridades sanitarias máximas son los estados, pero hay una cosa que es... ¿Me dejas acabar, por favor? No está en la ley. En la Constitución está que la máxima autoridad es la federal. En la Ley General de Salud es la federal, ¿no? Y aparte también hay una cosa, otra cosa que es muy lógico. Si yo te digo que puedes hacer algo, si yo te estoy permitiendo hacer algo es porque yo tengo más poder que tú. Entonces, obviamente, eso es algo, está delegando poder. Entonces, la máxima autoridad es lo federal, que no se nos olvide. Bueno. Es mi batalla de siempre. Creo que es una batalla perdida, querido Martín, pero ya vas en efecto varias semanas hablando sobre este tema. Y por último, ¿quieres acabar con el debate veloz? No, yo coincido con lo que decía Alejandro hace un rato. Creo que hay que pensar en la estabilidad económica y hay que pensar en las personas que hoy estando en casa no tienen el mismo privilegio que muchas y muchos que estamos en casa trabajando y muchas otras, ¿no? Entonces hay que priorizar también en ese tema y coincido en este tema con Martín en que la autoridad federal es la máxima, pero que también así como los estados están sujetando su autonomía, que tampoco me parece mal, se hagan responsables también cuando les toca de las cifras y de los datos y de las malas decisiones que algunos están tomando. Muy bien, bueno, pues con eso cerramos el debate de esta noche. En efecto, el próximo domingo termina la Jornada Nacional de Sana Distancia, lo cual no quiere decir que aquí en la Ciudad de México ya te puedas ir de fiestas, no quiere decir también que van a reabrir ya muchos negocios, para eso va a haber un semáforo escalonado y vamos a ir atendiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud y por supuesto también dándolas a conocer para toda la audiencia. Vamos a una pausa y regresamos ya con la paparrucha de esta noche y con eso nos despedimos.